Hola a todos y a todas. Un día más aquí con vosotros y vosotros conmigo. Hoy voy a preparar un gazpacho andaluz. Como siempre digo, como a mí me enseñó mi abuela. Hay muchos tipos de gazpacho, cada uno lo hace a su manera, pero yo lo voy a hacer a la que lo hacía ella. Espero que os guste. Os paso los ingredientes. 1 kilo de tomates, un pepino, una cebolleta, mejor que sea cebolleta que no la cebolla, ¿vale? Es un consejo. Ahora, si no tenéis cebolleta, pues ponerle una cebolla, que quedará bien, pero yo prefiero la cebolleta. 2 pimientos verdes italianos, porque no son muy grandes, entonces le he puesto 2. Si los vuestros son muy es un pimiento grande, pues le ponéis 1. Le pondremos un pimiento rojo, el pepino, 50 mililitros de vinagre, los 2 dientes de ajo, que se me olvidaba, que no los he puesto aquí, y sal, y de agua le pondremos 700 mililitros de agua. Entonces voy a pelar los 2 ajitos. Quien no le guste tan fuerte, que le ponga solamente un ajo. Vamos a trocear un poco los pimientos para que no le cueste tanto la máquina. Y a los tomates, sobre todo si son de pera, muchísimo mejor, ¿vale? Si no son de pera, en rama. Pero la verdad es que los de pera a mí es lo que más me gusta, tanto para hacer el salmorejo como para hacer el gazpacho. Le quitaremos el trocito este de aquí solamente, pero no hace falta pelarlos esta vez, ¿vale? Así que dejadme un minutito y enseguida vuelvo. Bueno, pues ya veis, ya he cortado toda la verdura, he limpiado lo que es la cabecita de los tomates y vamos a empezar, ¿vale? Entonces empezamos poniendo toda la verdura. A ver si hoy no la lío. Vale. Uy, ¿ves? ¿Veis? Sabía yo. Toda la verdura y lo vamos a triturar un poco dándole al turbo, porque si le pongo los tomates esto va a rebosar. Entonces lo haremos en 2 tandas, ¿vale? Le daremos unos toques de turbo de 4 segundos, de 3 a 4 segundos, ¿vale? 1, 2, y 3. Y abrimos. Ahora sí que nos caben los tomates, ¿eh? Fijaros. Al poner el turbo se queda bastante en la tapa. Bajamos los ingredientes así, con la lengua de gato. Y ponemos los tomates dentro. Ya veis que ni los he cortado ni nada, ¿eh? Contra más maduritos, pues muchísimo mejor. Y volvemos a cerrar. Y hacemos lo mismo, dándole al turbo 3 veces. 3 segunditos. 1, 2 y 3. Abrimos y mirad. Qué receta más fácil, más sencilla, de verdad que sí, ¿eh? Ahora toca poner la sal. Ponemos la sal, echamos así en un buen puñadito de sal
tiene que llevar. ¿Vale? Le ponemos el vinagre. Y le añadimos el agua. Ya solo nos queda el aceite siempre es a lo último. Cerramos la tapa y programamos 40 segundos a velocidad 6. Dependiendo cómo nos quede, pues le pondremos un poquito más, porque yo siempre he hecho el gazpacho, la verdad, a la manera tradicional, pero sé cómo tiene que quedar. A ver qué nos muestra. Ha sonado la campanita y vamos a mirar. A ver, vamos a ver. Está muy bien. Pero, ¿veis? Todavía tiene un poquito de trocitos. Y como no quiero colarlo, pues le vamos a dar otros 40 segunditos a velocidad 6. Y esta vez vamos a ir subiendo hasta llegar al 10 para conseguir que nos quede perfecto. Subimos progresivamente. Vamos a ver. Ahora sí, mirad. Esto es lo que yo quería conseguir. Mirad, ahora sí. Perfecto. Entonces ahora añadimos los 80 mililitros de aceite que ya tengo pesado. Que esto es lo último, por eso lo digo. Es el último ingrediente. Y le damos. Ponemos 40 segunditos. ¡Ey! A velocidad 4. Ha pasado los 40 segunditos. Y mirad. Aquí está. Perfecto. Queda así, lo veis a lo mejor que dices, oye, a mí me gusta más licuado. A nosotros en casa, la verdad es que hay alguno que le gusta más triturado y hay más líquido y hay otros que le gusta un poquito más espesito. Pero al que le gusta más líquido, siempre lo que hace es para beberse todavía más fresquito, que es de la nevera, ponerle un hielo. Y la verdad es que conseguimos la textura deseada. Así que voy a ponerlo en la jarra y os lo enseño en la presentación del acabado. ¡Hasta ahora! Pues mirad el resultado. Aquí lo tengo en la jarra para que vosotros lo veáis. Pero me ha sobrado mucho gazpacho. Mirad. Todavía tengo aquí muchísimo. Entonces esto lo voy poniendo en botellitas, en botellas. Y cada uno pues tiene su gazpacho en su nevera. Para tomarlo bien fresquito. Al que le guste más líquido, pues que le ponga un hielo y todavía se lo bebe más fresquito. Es como nosotros lo hacemos. A quien le guste con tropezones, pues cortas un pepino a trocitos chiquititos, incluso le puedes poner también la cebolla y la cebolleta, más que la cebolla, pero normalmente siempre se hace solo con el pepino. Cortas a trocitos muy chiquititos en un vasito y a cucharadas.
Está riquísimo, combate muchísimo el calor. Para esta época de año es lo ideal. Y esta receta se la dedico a Eli, Chica Cruces, que lo tengo aquí, os tengo aquí a todos apuntados para dedicarle la receta, porque ella me lo pidió. Quería que le hiciera el gazpacho. Y aquí lo tienes, mi querida seguidora, tu gazpacho. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos. Ah, que se me olvidaba. Dedito arriba y suscribiros si os gusta. Muchas gracias.